Gracias. Habla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Reciban un saludo. Estamos transmitiendo desde la iglesia Puerta del Cielo. Y pues aquí estamos una vez más en este seminario en el que se busca obtener esa libertad que Dios nos ha dado y que muchas veces por ignorancia pues permitimos que seguir ahí, seguir cautivos en esa esclavitud, en esa condición donde no podemos desarrollar, donde no podemos hacer todo lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo te sientes, esposa? ¿Lista? Ya estamos listos, estaba viendo el Face, ¿verdad? Para ver que nos puedan enviar sus preguntas o sus saludos y que podamos saludarlos. Estamos muy contentos de estar aquí. Entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a ver las raíces. ¿Qué es eso de las raíces? Bueno, como un árbol que nosotros podemos ver, pues nada más vemos la parte del tronco y vemos las ramas, pero no vemos esa raíz. De la misma manera, hay unas raíces que nos están afectando en lo que hacemos muchas veces. No sé si les ha pasado que tienes un problema, tienes un pecado persistente, que pides perdón, tienes todo el deseo de no volver a cometerlo y pasado un tiempo vuelves a caer. Y vuelves a hacer lo mismo, te arrepientes, pides perdón y pasado un tiempo vuelves a caer. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una raíz ahí adentro. Entonces, lo que pasa es de que nosotros nos vamos al fruto, por decir de una manera, que es el pecado, pero dejamos la raíz dentro de nuestro corazón. Y vuelve a surgir. Y vuelve a surgir. Después de un tiempo va a volver a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero investigar, ver cuáles son esas raíces que tenemos, desarraigarlas, quitar, ¿sí? Profundamente, y entonces nos vamos a ver libres de esa situación que nos está asediando y que nos está pues impidiendo tener la vida buena que Dios tiene para nosotros. Dice el primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esa es la primera de las raíces que vamos a ver, que es la raíz de la rebelión. Y esto se refiere al rey Saúl. Estamos hablando aquí del rey Saúl, que fue un rey que tenía todo, tenía absolutamente todo, era el más alto de todos, era bien parecido, era de buena familia, tenía todo lo necesario para tener un buen reinado. Pero ¿qué fue lo que pasó? No siguió las instrucciones de Dios, quería hacer las cosas como él quería, no como Dios le había indicado, tomó en poco la instrucción de Dios, fue rebelde y entonces Dios lo desechó con estas palabras terribles que le dice el profeta Samuel. Y bueno, el último de los jueces, ¿verdad? Que habla estas palabras a la vida de Saúl. Y bueno, pues vamos a empezar viendo cuáles son las fuentes de esta rebelión. Yo creo que todos luchamos un poco con esto. Todos tenemos en algún momento una situación de rebelión. Entonces vamos a ver un poco acerca de esto. La primera de ellas, o las primeras fuentes que vamos a tener de esto, son el orgullo, la soberbia y el engaño. Y esto lo vemos muy claro en el libro de Isaías, en el 14, versos 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí el profeta se está refiriendo pues a un rey que había en aquel tiempo, pero esa es una de las profecías que se les llama de doble cumplimiento, porque tiene
dos aplicaciones para la persona que se dijo en su momento y tiene una más. Esa más, aquí estamos hablando del mismo Satanás, ¿verdad? Entonces aquí dice que decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Cuál fue el problema de Satanás? ¿Por qué cayó? Por soberbia. Sí, por el orgullo, por quererse hacer igual a Dios. Así fue. Y vemos que este problema, esta soberbia que da origen a la rebelión, es el origen de todos los pecados. Si nos ponemos a examinar uno por uno todos los pecados, vemos que el origen está en la soberbia y está en la rebelión, ¿verdad? Entonces, si tratamos con esta raíz, ¡pum!, nos vamos a quitar un montón de problemas de encima. O vamos a encontrar muchos. Porque sí, vamos sacando y ahí se van enredando unas raíces con otras, y ya pues lo que el Señor hace es que vamos a ir desarraigando y se va a ir liberando, ¿verdad?, nuestra alma de todos esos pecados que no nada más son los nuestros, sino los de nuestros antepasados, que estamos añadiendo y pues tenemos ahí una madeja que vamos a ir resolviendo y que estamos resolviendo a través de este curso. Que estamos resolviendo. Satanás tuvo un momento en el que entró, dice la palabra, ¿no?, entró la maldad en él. Entonces, esto lo llevó a la perdición. Pero el problema no fue solamente con Satanás. El problema es de que él se llevó, por este camino malo, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Los convenció, los puso en contra, asusó. Ahora sí que hizo la grilla, ¿no? Como dijéramos en nuestro país y en nuestra forma coloquial, hizo la grilla, habló con ellos, les dijo, quién sabe qué les habrá prometido, y vámonos, todos se fueron a la perdición. Con este mismo pecado, con este mismo problema, Satanás tentó a Eva en el Edén. Si nos acordamos qué fue lo que dijo en aquella ocasión, pues lo tentó con un fruto y diciéndole que no van a morir. Lo que pasa es de que van a ser como Dios. Entonces, pues aquella dijo: caray, pues eso está muy bueno, está muy interesante. Y todavía el día de hoy, Satanás sigue usando exactamente el mismo truco. Y es el mismo principio de toda rebelión. O sea, una persona que se rebela empieza a buscar alianzas para que estén de su parte, para desacreditar a la autoridad, ¿verdad? Y asumir ese gran pecado, ¿no? Asumir ese gran pecado de soberbia que va a llevar a la rebelión. Entonces, van unidos. No es exactamente lo mismo, pero uno lleva al otro, ¿no? Entonces, podemos ver de que siempre están relacionados uno con el otro. Ya hablamos acerca de la amargura. Sí. Y vemos que si esa amargura no se sana en el momento a través del perdón, que también ya lo hablamos, ya lo vimos, entonces esa herida superficial, eso pequeñito que no tenía por qué pasar a ser algo mayor, se va a convertir en algo más profundo, que se va a infectar y que va a llevar a un mal mayor, y que lamentablemente nos vamos a llevar a muchas personas que están a nuestro alrededor, nos las vamos a llevar dentro de esta misma caída, dentro de este mismo problema, porque no va solo. Y vemos la cadenita, vemos cuáles son los pasos que nos van a llevar a la rebelión. Empiezo con una herida, que puede ser cualquier cosa: no me saludó, me dijo algo, tuvo una mala actitud, me quedó a deber dinero, vete a saber, cualquier herida.
De ahí nos vamos al resentimiento, que es estarle dando vueltas a esto. Sin resolverlo, nos va a llevar a la amargura nos lleva al odio, y el odio, al final, nos va a llevar a la rebelión. Así es. Sí, así es esto. También vemos que la rebelión rechaza toda autoridad. Esa es la característica principal, de que siempre van a estar en contra de la autoridad. Es como creer que somos mejores que la autoridad que nos tocó. Entonces nosotros haríamos mejor las cosas, como en el gobierno. Cuando criticamos el gobierno, nosotros pensamos que nosotros somos mejores presidentes, ¿no? A ver, pónganme nomás ahí, ¿verdad? Y es creerse más listo y estar tratando siempre de saltarse, como dicen por ahí, las trancas, ¿no? Así es. Siempre estar pasando encima de la autoridad porque soy muy listo y porque las normas son para los tontos, ¿verdad? Para como para los borregos, no para las ovejas, para los borregos, ¿verdad? Que siguen con esa mentalidad, ¿sí? Primeramente, es una rebelión en contra de Dios, porque Dios es el que establece las autoridades. También es, pues, vivir como si Dios no existiera, ¿verdad? Ignorar completamente eso trae, pues, una falta de temor de Dios. Entonces, pues, todo se vale, porque si no tengo yo nada que me detenga, ¿verdad? Moralmente, pues entonces, pues, todo se vale. Y así se vive de esa manera, ¿no? La autoridad, como los padres, pues, por supuesto, ¿verdad?, que hay que saltarse todas las normas de la casa, y si me dicen que haga esto, pues no lo hago, y a ver, háganle como quieran. Yo me acuerdo de alguien que, oye, tiende tu cama, ahorita, y ya con ese ahorita, pues era nunca, ¿verdad? Pero era una manera que no era agresiva, pero era una manera de resistencia pasiva, ¿no? Como decimos, una resistencia pasiva también. Te digo que sí, pero no lo hago. Como dice la canción, ¿no? Te digo que sí, pero no te digo cuándo. Ándale. Entonces, ese es el problema. Y mucha gente trabaja con eso. ¿Sí? De que le dices una cosa y te dice sí, pero no la hace. ¿Y ya? Y ya. Y hazle como quieras, ¿verdad? No acepta ningún tipo de disciplina, no respeta las normas impuestas en ningún lado. O sea, no hay que pagar en el metro, hay que saltarse, ¿no? Cuando aparentemente no te vean, o aunque te vean, para que vean que pues tú eres mejor, o sea, que eres más listo, ¿no? Exacto. Gente que quiere siempre burlar al sistema, ¿no? Y retar a la autoridad. Así es. Bueno, esa es una actitud de reto. También a las instituciones. Y aquí vamos a hablar de todas las instituciones, en las esferas en las que nos movemos en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, ¿verdad? No hay un sentido de pacto. O sea, no hay respeto. No hay lealtad. No hay lealtad, ¿verdad? No hay pacto. En la escuela, bueno, pues con los maestros, a retar a los maestros, y ahorita pues se salen con la suya, ¿verdad? Es muy fácil, ya no se respeta a los maestros. En lo económico, no pagamos impuestos, vemos la manera de no pagar impuestos. En la iglesia, vemos la manera de no pagar los diezmos, porque pensamos que a ver qué va a hacer el pastor con tanto dinero, ¿verdad? Mejor yo se lo doy a los pobres, yo directamente, o sea, yo decido, ¿verdad?, en qué se va a utilizar ese dinero, porque yo soy más sabio, ¿verdad? Y pues lo hacemos de esa manera, ¿verdad? En las calles vemos grafitis, vemos muchas situaciones que siempre están saltándose la autoridad.
en los museos, me estaba yo acordando de que la flama perpetua que está ahí en el Arco del Triunfo en París, un mexicanito fue a apagarla haciéndose pipí, por ejemplo, ¿no? O sea, híjole, y entonces es cuestión de orgullo, ¿verdad? Que un mexicano haya sido, y la verdad, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y cuando manejamos, ahí también se nota mucho. Está el alto, pues me lo paso. Yo no voy a esperar a que esté la flecha, yo me lo doy cuando yo quiero. No se estacione, ¿cómo no? Ya me estacioné. La vuelta en U. Todo le damos la forma en que nosotros salimos ganando en donde sea. Así es, ¿no? Es esa actitud. Es una actitud realmente la de esta rebelión que está rechazando toda autoridad. En la fila me meto. Y así nos podríamos ir. A los policías, no respetamos a los policías. O sea, a ningún tipo de autoridad, ¿no? Así es. Discutimos, peleamos, los ¿cómo se llaman? Los menospreciamos y les decimos muchas cosas, ¿verdad? Y estamos pasando por encima de esa autoridad que ha sido determinada por Dios. Ahora, hay un grave problema. Cuando continuamente estamos desafiando a la autoridad, continuamente estamos saliéndonos de las líneas de autoridad, esto va a tener consecuencias. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Hay muchas, pero una de ellas es de que la persona, como está centrada totalmente en sí misma, entonces va a llegar el momento en que se va a convertir en esclavo sin quererlo, pero se va a convertir en esclavo de su propio cuerpo. Y eso lo va a llevar a conductas que no son muy adecuadas, hablando específicamente de las perversiones de tipo sexual. Luego a veces no sabemos ese fruto de dónde proviene su raíz y aparentemente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero así sucede y cuando uno le rasca ve que no tiene nada que ver aparentemente, pero ahí está el origen de este tipo de problemas, ¿no? Ahora, aquí vamos a hablar un poco de esto, sin darle demasiada profundidad, pero aquí no estamos hablando simplemente de una preferencia sexual, que es lo que se está manejando ahora, sino que se está tratando ya en casos más avanzados. Se está tratando de un rechazo total hacia el diseño que te está dando, hacia la identidad que te está dando Dios. Entonces resulta que soy hombre, no, pero pues yo quiero ser mujer. Eres mujer, no, pero yo quiero ser hombre. Bueno, entonces es una falta de aceptación del diseño que tiene Dios para ti. Estás diciendo, Dios, te equivocaste. Yo tengo cuerpo de hombre, pero en realidad soy mujer, ¿no? O tengo un cuerpo de mujer, pero en realidad soy hombre. Esto que ves no es cierto, esto es un error. Porque en realidad yo soy otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es una rebeldía total. Y cuando nosotros permitimos, cuando se permite que el cuerpo gobierne sobre el alma y el espíritu, entonces el equilibrio que se tiene, el balance que se tiene, se va a perder. Y entonces la persona va a quedar totalmente cautiva de sus pasiones y va a vivir exclusivamente para satisfacer sus deseos de una manera desordenada, totalmente desordenada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, ¿qué es lo que hace? Lo deja. Lo suelta, lo abandona. Lo suelta. Hay el caso de Pablo, ¿no? Por ahí vemos que, no me acuerdo ahorita de quién está hablando, dice, ese se lo dejé a Satanás. ¿Lo entregó? Lo entregó a Satanás, ¿no? Y vemos en Romanos 1:8, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Fíjense bien. Entonces, como no tomas en cuenta a Dios, como vas a hacer lo que se te da la gana, entonces Dios les dice, ok, mira, yo te estoy diciendo que te vengas por acá, que escojas el camino de la vida y que no te vayas al camino de la muerte. No quieres hacer lo que quieras. Ándale pues, dale. Dale, y ahora sí que te vaya como te pueda ir. Ahora sí que no puedes ir y que Dios te bendiga, porque pues Él no lo está bendiciendo. Pero esa es la idea. Esa es la idea. La persona es abandonada a sus propias pasiones. Y entonces vemos cómo es la gente ahora. Como dice la palabra que iba a ser, así es la gente, ¿no? Son llenos de orgullo, no escuchan a los padres, hacen lo que se les da la gana, nada más están pensando en la forma de hacer el mal. Eso es lo que tenemos en la sociedad actual. Oye, una característica que he visto en esto es que la gente se vuelve supersticiosa. También eso es muy común, porque como hay un rechazo a Dios, entonces está agarrándose de lo que sea y se vuelve muy supersticiosa. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjame nada más ver un par de citas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. También dice Romanos 8, 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si estamos siendo sujetados a los designios de la carne, entonces automáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, pues sálvese quien pueda, porque la cosa está terrible. Somos abandonados a las propias fuerzas de la persona. Y por eso las personas actualmente también, de una manera desmedida, buscan poder. ¿En dónde encuentran ese poder? Muchas veces en el dinero, en el reconocimiento, en los estudios, en el puesto. Entonces son formas de adquirir poder. ¿Por qué? Porque han sido abandonados a su propia suerte de parte de Dios, y entonces pues se pescan de lo que pueden. También dice Gálatas 5, 19 a 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? Ahí está, ¿no? A veces nos preguntamos por qué pasan las cosas. Pues aquí está, nada más es cosa de estudiarle un poquito a la palabra de Dios. Así es. Y ahí encontramos qué es lo que está pasando y cómo es el cumplimiento literal de lo que Dios dice que va a ocurrir. Está ocurriendo ahorita, precisamente. Oye, y luego la rebelión, fíjate, lleva también a otro pecado terrible, que es la hechicería. ¿Sabes cómo está considerada? Está considerada como prostitución. La hechicería es prostituirse, siendo que ya no solamente es ser infiel al pacto que se tiene con Dios, sino además, o sea, perderse, hacerlo como una cosa de perdición total, ¿sí? Y vemos aquí en 1 de Samuel 15, 23, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí un detalle es muy interesante. La palabra obstinación. Una cosa es perseverar, no rendirse, y otra cosa es obstinarse. La diferencia es muy ligerita, pero no son lo mismo. Ser necio, ¿no? Pues es ser necio. Ser necio en lo que no debes hacer, ahí estás y lo estás haciendo. No importa lo que pase y no importa lo que te estén diciendo, tú vas en contra y te obstinas en eso. Uh-huh. Ahí no perseveras en lo malo, te obstinas en lo malo. Te obstinas en lo malo. No, y ¿saben qué? Que en la cuestión de la hechicería, ahora sí que yo lo he visto con mis propios ojos, cómo genera taras a las siguientes generaciones. Eso está tremendo, porque a lo mejor en tu vida, en el tiempo, en tu generación, a lo mejor no pasa nada, pero lo he visto muy claro. O sea, de veras, cómo estas consecuencias se van dando en otras generaciones con problemas mentales, con taras y con muchas cuestiones. Con la enfermedad. Sí, espantosas, ¿no? Y fíjense que la hechicería no nada más es la cuestión de hacer hechizos, así, de ocultismo y la bola, de agua, de cristal, y que el café, y que el tarot, y que todas esas cosas para saber el futuro y esas cosas. Hay cuestiones todavía más sutiles que nosotros podemos caer y que son consideradas hechicería. Porque la hechicería, pues, es querer asumir el papel de Dios. Entonces queremos tener dominio sobre otras personas, queremos controlar las situaciones, somos controladores. El chantaje que muchas veces hacemos, ¿sí? Como mujeres, como hombres, cada uno en lo suyo. Como mujeres puede ser a través de las relaciones sexuales, de la seducción, para lograr nuestros fines. Y los hombres muchas veces lo utilizan a través de el dinero, de retener el dinero para tenerte bien gobernado, ¿no? Entonces, esas cosas son manipulación. Esas cosas son hechicería. Otra cosa que es hechicería es el querer, el utilizar sustancias, ¿sí? Estamos hablando del alcoholismo, del alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso es como si hiciéramos un brebaje, por eso es como hechicería, porque son brebajes que nos van a transformar o que nos van a hacer ser diferentes de lo que somos. Las drogas, el alcohol y todas esas sustancias que nosotros tratamos de producir algunos efectos, ¿verdad? Y que ya no nos hacemos responsable de lo que pase porque ya no estamos en nuestros 5, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que ver con la hechicería. Si nos ponemos a ver en todos los rituales que se tenían anteriormente de los chamanes y todos ellos que daban a beber pociones mágicas, pues lo que tenían era una droga que te llevaba a un estado alterado de conciencia, que es exactamente lo mismo que está haciendo una droga el día de hoy. Ahora ya no es el ritual, pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, de hecho, la palabra hechicería está relacionada con drogas. Por ahí no me acuerdo muy bien cuál es la raíz, algo como farma o algo así, que es lo que te está relacionando una cosa con la otra. En el origen estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. En el alcohol, por ejemplo, se le conoce como bebidas espirituosas, ¿no? O sea, es un espíritu, espirituosas, porque al hacerlo, pues no sé, la destilación y todo eso, lo que se produce, pues es algo, se evapora, ¿no? Y se le considera como espíritu por los alquimistas, de alguna manera.
¿no? Entonces tiene alguna origen por ahí, ¿verdad? Medio raro. Medio exótico ahí. ¿No? De hecho, en las barricas se supone que tú la llenas y cuando ya llega el término del añejamiento, pues ya hubo una merma, precisamente por esta evaporación. Pero es muy curioso que las personas que se dedican a esto dicen que es la parte que le corresponde a los ángeles. ¡Wow! O sea, ellos lo hacen muy poeta el asunto, muy poético, pero si nos ponemos a verlo, bueno, pues hay que ver quiénes son los ángeles que se bajan a tomar esto, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pues es como los altares de muertos, ¿no? Pues, que vienen los espíritus y que chupan la esencia de las frutas y eso, guácala. Que además, sí pasa. Y sí pasa. Sí pasa. O sea, no nada más es leyenda y es cuento, sí pasa. Ese es lo peor de todo. ¿Sí? Bueno, ok, bueno, pues aquí vemos entonces que hay estas dos raíces. Rebelión por un lado. Por el otro lado, tenemos también un rechazo. Hay un rechazo hacia la persona que es la que está produciendo todo esto, ¿no? Muchas veces la rebelión, la soberbia, es consecuencia de un rechazo. Tenemos ahí dos fuerzas que están peleando, que están tratando de tomar la preeminencia. Y entonces esto puede llegar a producir algunos desórdenes mentales. Una paloma se puso aquí. Entonces, se puede llegar a producir incluso un desorden mental. Cuando no atendemos esta situación, podemos llegar ya a una situación terrible, a una cuestión ya psiquiátrica, ¿no? Que se trata con medicamento, que tiene un origen espiritual. Tiene un origen espiritual. Entonces tengo dos raíces, tengo dos partes que están luchando en una sola persona. Por un lado, tengo una parte que lo lleva a ser una persona introvertida. Tengo soledad, tengo timidez, tengo autocompasión, pusilanimidad, fantasía, lujuria y inseguridad, por un lado. Por el otro lado, tengo una parte que es extrovertida. Entonces tengo odio, tengo violencia, hay homicidio, amargura, falta de perdón, control, quiero controlar todo, hechicería, y esto puede llegar incluso a producir una persona que es sociópata, una persona que no tiene absolutamente ninguna empatía con nadie, que no le preocupa el dolor que pueda estar causando, porque únicamente está queriendo satisfacer sus propias necesidades, buscando su propio placer a costa de lo que sea. Sí, el no tener límites, ¿verdad? Con esto, o sea, produce el desborde total de todas las pasiones, entonces todo se vale y todo me vale también, ¿no? Y todo me importa. No me importa. ¿No? Y todo es todo. Realmente no les importa absolutamente nada. No hay ningún tipo de remordimiento, ni siquiera piensan que están haciendo mal. Lo consideran como normal, como algo normal. Oye, por ejemplo, también eso puede ser para los bipolares. Claro, claro que sí. Que es la misma raíz. Están luchando entre las dos raíces. Así es, ¿no? Están luchando entre las dos y a veces domina una y luego domina la otra y ahí nos la vamos llevando. Entonces, estos desórdenes muchas veces tienen un origen espiritual y se deben tratar espiritualmente. Oye, y otra cosa acerca de la soberbia, sí, ¿verdad? También en Ezequiel 28:17, que también, como decía mi esposo, es una profecía de doble cumplimiento, que se habló en ese momento para un rey en específico, pero que tiene cumplimiento en Satanás. Y lo vemos que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
O sea, este ángel era tan hermoso, tal era su hermosura, su esplendor, ¿verdad? Y su corazón se ensoberbeció, se enalteció, ¿verdad? Que es lo que decíamos antes también. La soberbia tiene su fuerza en un poder espiritual. Esto es muy, muy fuerte, muy difícil también, porque pues alguien que verdaderamente se siente capaz, se siente mejor que las demás personas, aunque las mismas autoridades y todo eso, ¿cómo lo haces cambiar? Tiene que haber un quebrantamiento tremendo para que pueda reconocer su incapacidad. Pero desafortunadamente estas fuerzas espirituales están sustentando a una persona así. Entonces lo están protegiendo, lo están sustentando. Entonces muchas veces es muy difícil que se pueda romper este espíritu, ¿no? Así es. Quebrantar. Así es. Está siendo usada esta persona por un poder que no puede entender. Y se siente muy bien, se siente protegido, se siente fuerte, pero sabemos muy bien que Satanás te da muchas cosas, pero después se cobra. Se cobra con la persona o se cobra con su familia, de alguna manera, pero siempre se cobra. Así. Y se cobra de la peor manera que puede encontrar. Sí, ¿han oído eso que dice que mala hierba nunca muere? Bueno, pues hay gente que verdaderamente es muy malvada y que se salva de todo. Y que dice, pero ¿cómo es posible y todavía sigue ahí? Pues sí, porque se salva de todo y es que hay fuerzas que lo están sustentando. Sí, eso es verdad. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15 y 16, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces es gente que sobresale muchísimo en el mundo, que obtiene todo lo que quiere, poder, ¿verdad? Que es ambicioso y logra muchísimas cosas y considera que es por sus propias fuerzas, entonces no toma en cuenta en absoluto a Dios. Y esta mentalidad está también siendo permeada en toda la sociedad, ¿no? Porque ¿qué te dicen? Cumple tus sueños, no te detengas, sube hasta la cima, y pues muchas veces de maneras corruptas, pasando encima de quien sea, ¿verdad? Pero yo soy aquel, ¿no? Ese es lo que dice, ¿no? Y la soberbia, pues también como vemos, como mismo Satanás, o sea, ahí comenzó el origen de todo pecado, ¿no? Así es, seguimos confirmando lo mismo que veíamos al principio. Otra de las características que vemos, otro de los síntomas donde podemos encontrar esto, es en el perfeccionismo. El perfeccionismo es fruto de la soberbia. ¿Qué es esto del perfeccionismo? Una cosa es hacer bien las cosas, que eso está excelente y es muy bueno. Cuando hagamos lo que sea, lo tenemos que hacer bien, y como decía una persona que conocía, bien y a la primera, ¿no? Hacerlo bien, pero otra cosa es el perfeccionismo. Ahí vemos que hay una falta de amor, vemos que hay una total indiferencia a las necesidades de otros, hay juicio, hay crueldad, hay crítica. Entonces, con tal de que yo me vea bien, de que yo sobresalga, muchas veces estamos haciendo menos a todos los demás para que entonces se note más el contraste y lo bueno que soy yo, ¿no? Entonces, ese es el problema de ser una persona perfeccionista. Resultado de tener una actitud de este tipo, pues obviamente es una persona hostil, tiene un carácter severo,
tiene una total falta de perdón, tiene una muy pobre relación con Dios, si es que acaso lo llega a tener, y si llegan a ser padres, van a ser padres que rechazan continuamente a los hijos y que les están exigiendo, y les exigen logros, y les exigen que vayan a la misma universidad donde fueron ellos, y les exigen que tengan la vida que ellos tuvieron, o a veces ni siquiera la tuvieron, que quisieron haber tenido. Y entonces vemos gente que se vuelca sobre los hijos y les hace una vida imposible, les hace una vida miserable, donde estos pobres muchachos no tienen infancia, no tienen vida por querer quedar bien con sus padres. Y que nunca van a quedar bien con ellos. Y que nunca lo van a Nunca lograr. van a alcanzar Nunca los estándares que los papás les imponen, ¿no? Y se vuelven intolerantes, ¿no? A toda la gente, porque como ellos pueden hacer las cosas bien. A todos los ven como que hay cualquier cosa, como cualquier cosa. Incluso pueden tener esta misma actitud en su relación con Dios. Y entonces van a tener o van a buscar a Dios a través de logros. Volviendo a lo mismo, como yo a mis hijos les pido logros, entonces yo pienso que voy a quedar bien con Dios a través de los mismos logros. De obras. De obras. Entonces yo voy a ser el que doy más, yo voy a ser el que llego primero, yo soy el que me esfuerzo más, yo soy el que tomo todos los cursos. Yo soy más espiritual que el pastor. Yo soy más espiritual, yo ayuno todo, como los fariseos, ¿no? Yo ayuno y se me nota que ayuno, exactamente lo mismo, es un espíritu de religiosidad tremendo, tremendo porque estoy queriendo demostrarle a Dios que se sacó la lotería conmigo, ¿no? Entonces, qué afortunado es Dios de tenerme. De tener. ¡Qué barbaridad! Oye, también hay otro fruto también muy tremendo, que es el de la competencia. Esto es muy tremendo porque esto destruye las relaciones, las amistades, aún los matrimonios, porque en el matrimonio también puede haber competencia, ¿sí? Nos trae, es por causa del egoísmo, es un egoísmo, es una ambición también de querer siempre ser mejores, que tiene que ver con lo que hablaba mi esposo, ¿no? Y una envidia ahí escondida, ¿verdad? De que no podemos ver que el otro tenga virtudes o que sea mejor que nosotros mismos en algún aspecto. O sea, siempre estamos tratando de opacar también a los otros, ¿no? La carrera de ratas, ¿no? Exacto. Entonces el vecino compró un carro, no, pues ahora yo compro otro. No tengo dinero, pero yo veo cómo le hago, pero yo traigo un carro mejor que el de mi vecino. Y así estamos siempre viendo a los demás, incluso dentro de la iglesia se da eso. ¿Así? También se da eso. Pero no en la de nosotros. No en la de nosotros, por supuesto, pero también se da eso, ¿no? Pues también se da eso. Bueno, mejor no me... Bueno, el caso es de que también puede ser una persona que desprestigia a los demás para poder sobresalir de alguna manera, ¿no? O sea, está siempre acusando a los demás o diciendo cuáles son los errores y poniéndoles el pie para que se caigan, para que diga, te lo dije, ¿no? O sea, eso... Yo tenía razón, o sea, yo soy mejor que tú, ¿no? Así Tú no puedes, yo sí pude, ¿no? Así es. Todas esas cosas trae ceguera, trae engaño a uno mismo, ¿verdad? Amargura, odio, y produce un falso sentido de justicia y pide retribución en lugar de perdón. Así es. ¿No? O sea, tienes que pagarla. O sea, ¿te equivocaste? No, pues entonces tienes que pagar tu pecado. Tienes que ser expuesto, tienes que ser revolcado, avergonzado y humillado, ¿verdad? Porque te lo mereces. Porque ¿no? te lo mereces. Uh-huh. Y entonces,
después de toda esta soberbia, después de todo este asunto, pues evidentemente no hay fe. No hay fe. ¿Por qué? Porque le estoy dando todo el poder a las obras. Y si hay obras, entonces no hay lugar para la fe. Entonces se dice que se tiene fe, pero en realidad hay una incredulidad tremenda. Vemos personas entonces que son autosuficientes, independientes. Realmente no debemos ser independientes, debemos ser interdependientes. Unos con otros. Unos con otros. Y dependientes de Dios. Dependientes de Dios, ahí sí. Y debemos reconocer las virtudes que tienen los demás para poder trabajar en equipo. Claro. Hay muchas veces que no podemos trabajar en equipo. A mí me cuesta trabajo, lo reconozco, trabajar en equipo. Y a veces prefiero trabajar solo. Pero me he dado cuenta de que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que trabajemos en equipo y que hagamos las cosas en equipo. Es la mejor manera de poder trabajar. Se está buscando entonces la gloria de los hombres, buscamos el reconocimiento de los demás, las bendiciones de Dios las buscamos, pero pues si no me las da, entonces yo me las procuro, ¿no? Y entonces ahí tenemos una situación muy complicada, porque todos hemos visto, todos hemos leído, hemos ido incluso a un curso de autoayuda. Estos famosos cursos lamentablemente adolecen del punto principal. ¿A qué me estoy explicando? Me estoy refiriendo. Todos los libros de autoayuda, el que quieran, pónganse a analizarlo y todos están basados en principios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, lo que hacen estas personas es que toman los principios y los aplican para tener su curso. Y algunos de ellos son muy exitosos. ¿Cuál es el problema? Que si tú dejas fuera de todo esto a Dios, los principios funcionan durante un tiempo. Después de un par de semanas, caemos a la misma situación. Además de que nada más toman los principios de bendición, pero nunca toman los principios de compromiso, de pacto, de obligación. Claro que no. Entonces, insisto, como no están sustentados, te funcionan. Y salen las personas, pero sí con la pila hasta arriba y empiezan a tener logros, por supuesto. Pero no se sustentan. ¿Por qué? Porque les falta la otra parte. Les falta la parte de Dios. Les falta la parte del compromiso. Del pacto. Les falta la parte del pacto, del reino. Entonces, no se sustentan estas verdades que ahí están. ¿Verdad? Ahí están ellos. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que va a equilibrar esta situación? La solución. Fe y humildad. Que siempre van unidas. Y nada más para ver que siempre van unidas, tenemos dos ejemplos. La siriofenicia, ¿se acuerdan? De la mujer sirofenicia. La mujer que fue a buscar al Señor y que el Señor pues ahí la trató de perrito, que no estaba bien darle de comer a los perritos, que primero eran los de casa, y dice, sí Señor, pero incluso los perritos comen de lo que cae de la mesa de los amos. ¡Wow! ¡Qué humildad y qué fe tan tremenda! Y el centurión, un centurión romano, de una potencia que era la primera del mundo, llega y se arrodilla delante del Señor. Y le dice que no es digno de que entre a su casa. Entonces, ahí vemos otra vez humildad y fe. Y fe. Y el Señor lo reconoce. Reconoce esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ir en contra de estas raíces que hemos estado hablando? Fe y humildad. En el orden que quieras. Y la humildad Pero duele. una va con la otra. Duele. Pues imagínate humillarse, un soberbio para humillarse. Es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Entonces, si queremos realmente
resolver esta situación, si nos damos cuenta que lo tenemos y lo queremos resolver, entonces tenemos que apartar de nosotros esta soberbia, esta rebeldía, pedirle perdón a Dios y empezar a vivir de una manera distinta. Nos tenemos que someter a las autoridades, primero a las que vemos, obedecer y humillarnos, dejar de ver a las personas como si nosotros fuéramos superiores a ellos. Es algo que cuesta mucho, porque son hábitos, son actitudes que tenemos de años, pero si realmente queremos alcanzar una fe y una cercanía a Dios, tenemos que desarraigar estas raíces que nos van a estar produciendo que nos alejemos de Dios continuamente. Vamos ahora, que ya se nos fue el tiempo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a luchar contra esto, a poder ir hasta lo profundo de nuestro corazón para desarraigar, para quitar de nuestra vida esta rebeldía, Señor, esta soberbia que nos han estado alejando de ti y del plan perfecto que tienes para nosotros. Yo reconozco que necesito tu ayuda para poderlo quitar de mi vida porque es algo demasiado fuerte para mí. Pero Padre, yo confío en que tú me ayudarás y que con tu Santo Espíritu lo pueda hacer porque nada hay imposible para aquellos que te aman, Señor. Yo te pido que me ayudes, Señor, que ayudes a todas las personas que se han acercado a ver este video, Señor, que se han conectado, para que puedan buscar, puedan escarbar en sus corazones y puedan, Señor, desarraigar este mal que es terrible, Señor, que es nocivo, que nos lleva a perversión, nos lleva a maldad, nos lleva, Señor, a cosas terribles. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacerlo, danos la fortaleza para lograrlo y que, Padre, podamos tener una vida llena de fe, una vida, Señor, llena de humildad, que podamos reconocer nuestro papel, Señor, nuestro lugar en esta creación, Señor, en este lugar que tú nos has puesto y que podamos, Señor, tratar a las personas, mi Dios, como tú las ves, que las podamos amar como si fueran nosotros mismos. Te doy muchas gracias, bendito Padre, porque tú das la solución a todos los problemas que podamos tener. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algo más que quiera añadir, esposa? Pues de tarea, ¿verdad? Que podamos meditar y buscar en nosotros mismos, porque de eso se trata, que nos conozcamos a nosotros mismos, dejemos de apapachar y de victimizarnos, en que todo el mundo esté en contra de nosotros y que podamos encontrar todo eso en nosotros mismos. Les vamos a hacer un favor a la humanidad, ¿verdad? El conocernos y el poder resolver todos estos conflictos y todas estas situaciones que a lo mejor nos están llevando a tener una idea falsa o una relación no correcta aún con nuestros semejantes o con Dios. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Recordemos que este seminario también es un taller. Si todo lo que escuchamos se nos queda nada más en nuestra mente, de poco sirve. Tenemos que hacer, tenemos que actuar para que esto realmente pueda tener un resultado y no nos quedemos nada más en la parte emocional, sino que esto podamos ir a lo profundo de nuestro corazón para realmente desarraigar. Contamos con el apoyo de Dios. Si contamos con su apoyo, lo podemos hacer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en esto, que nos revele, pero revelándonos hay que poner manos a la obra. Sí, dar pasos de fe, si es necesario humillarse, pedir perdón, ¿verdad? Y pues en muchas de estas cosas hemos sido descubiertos, han salido a la luz.
Y eso ya es un Eso. paso muy importante, darse cuenta. Entonces, a partir de eso, meditar y dar pasos de fe al respecto. Bueno, pues que el Señor me los bendiga. Estamos muy contentos de poder continuar con esto. Todavía nos falta, no hemos terminado, todavía nos faltan algunas cosas que ver. Entonces, vamos adelante, que Dios me los bendiga, que puedan tener una buena semana. Disfruten de sus relaciones, disfruten de las personas que están ahí junto porque son una bendición, y ustedes también. Vamos a tratar de que cada quien sea una bendición para las personas con las que estamos. Que Dios me los bendiga, que tengan una buena tarde, noche. Hasta luego. Hasta luego.